Muy bien. Diga conmigo, la falla no determina el futuro. Siéntese. ¿Cuántos de ustedes se creen los campeones en las fallas? ¿O cuántos de ustedes han fallado alguna vez en su vida? Levante la mano. ¿O cuántos de ustedes les ha ido difícil en la vida y han tomado decisiones y han estado en el lugar equivocado y han estado donde no debían haber estado? ¿Cuántos? Pues le voy a contar esta historia porque estamos hablando cuando Jesús le dice a Pedro, a uno de sus discípulos: Pedro, ¿sabes que me vas a negar? Y Pedro no entiende la onda, no entiende las cosas y dice: ¿yo? Pedro era aquella persona que caminó en el agua. ¿Cuántos se recuerdan? Pedro es aquella persona que cuando querían arrestar a Jesús le cortó la oreja a un soldado. Usted ha visto esos amigos que se pelean por usted y que golpean a otro, pero en un momento determinado algo pasa. Dice la palabra: en el camino Jesús les dijo: ustedes me van a abandonar, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Marcos 14:27. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. ¿Qué dijo? ¿Que iba a qué? Que los iba a volver a ver. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, después de ser levantado, dice, Pedro le dijo: oiga, Pedro, ¿alguna vez alguien se parece a Pedro aquí? Que alguno dice: pastora, yo jamás voy a hacer eso. Yo no. Eso no va conmigo. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, Jesús, yo jamás lo haré. Y Jesús respondió: te digo la verdad. Jesús era el Dios, conocía el corazón, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que venía, sabía todo lo que estaba ocurriendo, sabía lo que había en el corazón de los discípulos. Sabían que los discípulos iban a tener un montón de miedo, como algunos tienen miedo de hablar del evangelio, como algunos tienen miedo de cargar su Biblia y decir soy cristiano, como algunos prefieren andar en el celular y no el gran libro que nosotros tenemos acá, y dicen: no, es que yo no lo cargo porque pues yo aquí tengo. Hermano, esto no ha pasado de moda, esto sigue de moda. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que Jesús, hablando con Pedro, conversando con él, le dijo: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, ¿cuántas veces iba a cantar el gallo? Antes que me cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. ¿Habrá alguien aquí que haya fallado así? ¿Habrá alguien aquí que haya dicho: eres cristiana? Y como que te escondes por ahí y dice: no soy cristiana. Mira, es que me parezco, ¿verdad? Pero no. Y dice: pero tú hablas como uno de esos cristianos. Y alguno tiene por osadía negar que se parece a Jesús. Y dijo Pedro: no, exclamó, pero enfáticamente: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Le parece muy similar a usted? Dice: y los demás juraron. Todos los discípulos dijeron que no lo iban a abandonar. Todos los discípulos dijeron, pero Pedro, vamos a estudiar a Pedro en esta mañana. Pedro le falló. ¿Cuántos aquí en la vida hemos fallado? ¿O le hemos fallado a alguien? ¿O no cumplimos con algo? ¿O no cumplimos con una palabra que le prometimos a alguien? Y eso nos hizo sentir de lo peor. Y nos hizo sentir que algo no estaba bien. Dice la palabra que cuando Pedro escuchó que el gallo cantó 2 veces, se acordó de la palabra de Jesús. Se acordó de lo que Dios le había dicho. Muchas veces Dios nos dice a cada uno de nosotros las cosas que no debemos hacer antes,
porque nos previene, nos advierte. Dios nunca te deja que tú hagas algo sin antes advertírtelo, porque Él lo advirtió, y tú lo vas a ver en Marcos capítulo 14, versículos 29 al 31. Dice la palabra en el 29 al 31. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y Jesús respondió: te digo la verdad, pero esta misma noche, antes de que cante el gallo, 2 veces me negarás 3 veces. Impresionante, ¿no? Jesús tiene un anhelo de cada uno de nosotros cumplamos y sepamos que el propósito de Él tiene que cumplirse, pero Él te advierte las cosas que van a pasar antes. ¿Y cuántos sabes que estamos viviendo un tiempo realmente difícil? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que muchos afuera están negando, están apostando contra Dios, están apostando contra las creencias y los valores de la vida cristiana? Y están siendo cautivados por la maldad, cautivados por la iniquidad, cautivados por el temor. ¿Cuántos en la vida se vacunaron por temor? Porque tenían temor cuando sabían que la vacuna era algo que no era de Dios, era algo que ni siquiera te podía sanar, ni te podía curar, ni te podía guardar del COVID. Pero mucha gente lo hizo. ¿Por qué? Fueron corriendo y sin importarle lo que Dios decía o lo que la palabra decía, a vacunarse. No tengo ningún problema en que lo hayas hecho. No, don't take me wrong. No me tomes a mal. Es tu decisión. Pedro tomó una decisión, aún sabiendo que Jesús le había dicho que él lo iba a negar. Y en el versículo que nosotros podemos leer, Pedro en el 31, él exclama enfáticamente, dice: yo no te voy a negar. Pero si Jesús le está diciendo que lo va a hacer, es Jesús el que le dice que lo va a hacer. Y a veces Jesús te dice lo que no debes hacer y a dónde no debes ir, y es Jesús quien te habla y tú dices: no, es que no será así, es que no es así. ¿Cuántos de ustedes han pasado una experiencia así? Jesús te dice: no hagas lo que estás haciendo, deja de hacer lo que estás haciendo, y sin embargo tú lo sigues haciendo porque tú quieres, porque es tu decisión. Pero algo que me impacta de esto, seguramente el propósito de Pedro en este tiempo, después de la cena de Jesús, era observar el proceso sin que lo reconocieran. Porque él llegó donde estaban los alguaciles, donde estaban las personas que apresaron a Jesús, donde estaba una simple criada. Y dice la palabra que él llegó y dice que de repente una criada se dio cuenta que él era uno de los discípulos de Jesús, y después de acusarle directamente lo siguió por el patio del sumo sacerdote diciéndole: también a todo el mundo le dijo esta criada. No fue el alguacil quien lo describió, no fue el rey, no fue un hombre de autoridad, fue una criada, alguien insignificante, tan valiente. Y le dijo a aquella mujer: oye, tú eres uno de ellos, tú eres Pedro, tú eres el que anda con ellos, tú hablas como ellos. Y esta mujer gritaba y gritaba delante de todos. ¿Sí o no? Y dice, y las acusaciones llovían de esta empleada por todos lados. Y aquello era suficiente como para poner nervioso a cualquiera. Pedro se había acercado junto al fuego para calentarse, pero de pronto se dio cuenta que se estaba quemando él solo. Y cómo salir de esa situación en la que nunca debería haberse metido, porque Dios le había advertido. ¿A cuántos de nosotros Dios les ha advertido que cambien alguna situación, que cambien alguna falla, algo que Dios te advirtió desde antes y no lo hiciste? ¿Cuántos? Pero ¿sabe algo que me gusta del Señor? Que no nos deja en la falla ni en la falta. Él es poderoso, Él es maravilloso. Y dice la palabra
¿Cómo salió Pedro de esto? Parece que en ese momento el terror se apoderó de él y al verse encerrado cedió cobardemente ante las preguntas de aquella criada curiosa. Y dice la historia, ¿no? Aquella criada le decimos: oye, tú caminas con él, tú hablas como él. Y él dijo estas cosas. Él dijo, él de corazón, yo creo que realmente no quería fallarle a Dios. Yo creo que de corazón Pedro sabía que algo estaba por suceder alrededor de todo Israel. Algo que iba a sucumbir, la historia estaba por suceder. Y yo creo que cada persona tiene una historia que escribir y tiene una historia que contar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro no era la excepción, pero Pedro estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, en el momento que Dios no quería que él lo negara. Dice la palabra que él se encontró con aquellos hombres y dice que él jurando dijo: yo no le conozco, yo no sé quién es él, yo juro que me caiga una maldición sobre mí si yo lo conozco. Cuando tú fallas, tú solo te juzgas, tú solo te atacas, tú solo te enjuicias. Dios no lo había enjuiciado. Dios no le había dicho: oye, ya estás maldecido, sino que él mismo con sus palabras dijo, él mismo con sus palabras, por su falta, por su cobardía, por su temor, porque no quiso ser valiente en un tiempo difícil, en un tiempo que no tenía que dejar al Señor, él vino y dijo: que caiga una maldición sobre mí si yo lo conozco. Algunos hacen la cabeza así: qué bárbaro Pedro. Es que este Pedro sí que era maluco, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos hablado y hemos dicho cosas de la iglesia y hemos hablado de algunos y hemos dicho en nuestro enojo y en nuestra prueba? ¿Cuántos? Porque Pedro se sentía atemorizado. Pedro se sentía acabado en ese momento. Pedro sabía que si él reconocía que él era el discípulo que andaba con Jesús, lo iban a matar. Porque el único hermano que tuvo la valentía de ir a una cruz se llama Jesús. El único que no te falló, aunque tú le falles, aunque yo y tú le fallemos, el único que no te ha fallado se llama Jesús. Dile a que está a tu lado: él no te ha fallado. Jesús nunca te ha fallado. ¿Y dónde quedaba aquella fidelidad hasta la muerte que le había prometido a Jesús cuando le dijo: no, yo no haré eso, yo nunca haré eso, yo jamás te negaré? Y todo el mundo miraba sus hazañas y su boca. Y todo el mundo miraba que él era el hombre que Jesús llamó y le dijo: vamos al monte de la transfiguración, ahí vas a ver mi gloria. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos saben que Pedro caminó en el agua y antes de que él se ahogara, Jesús lo levantó y le dio vida? Porque él caminó en la palabra. Jesús era un amigo de él. Era un compañero que había caminado 3 años con Pedro. ¿Y con cuántos compañeros has caminado en la vida y los has abandonado? O tú mismo has abandonado la presencia de Dios y has caminado con Él por años, pero lo has abandonado por otros. Porque primero están otros que el Señor. Y la Semana Santa es un tiempo de vacacionar, pero no de entregarse. Y hoy es un tiempo en el que Dios nos dice: Pedro me falló, Pedro me rechazó,
Pedro dijo que no me conocía. Y en Semana Santa, en nuestros países, en Latinoamérica o en otros países, donde sea, lo que hacen es un montón de cosas, pero menos dedicarse al Señor. ¿Cuántos somos testigos de eso? Allá en mi país lo que hace es un montón de viajes, como no todo el mundo tenía carro, hacían viajes al mar, y el mar era una fiestería y era una borrachera. Y eso era la Semana Santa. Por eso yo sabía desde niña que eso era Semana Santa, porque hacían ese tipo de cosas. Hermanos, la Semana Santa es una preparación para reflexionar en tu corazón en dónde están las fallas de tu espíritu, para que tú puedas cambiar y reconocer el sacrificio de la cruz y el sacrificio de lo que Dios ha hecho por nosotros en este mundo. Esta palabra no está tan fácil, porque es una palabra que nos confronta en la vida. Es una palabra que nos deja ver nuestra caminata. Yo me pregunto, ¿cómo se sentía Jesús sabiendo que sus discípulos lo iban a abandonar? ¿Y cómo se sentía Pedro sabiendo que le iba a fallar? ¿Cómo se sentía en ese momento? ¿Dónde había quedado su fidelidad hasta la muerte que había prometido a Jesús? Y de la alardeada delante de todos los apóstoles. Y en ese momento se desmorona su vida porque negó al Señor, a su amigo, al que comía con él, al que hablaba con él. ¿Alguna vez has traicionado a alguien que amas? Pregunto. Sí, todos lo hemos hecho. Sin querer. No queríamos, pero lo hicimos. Y este hombre que proclamó fidelidad, que proclamó amor, que proclamó estar siempre con él, una criada, una mujer insignificante, lo hizo desmoronarse. La falla a veces viene de quien menos te imagina. La falla a veces viene de aquella mujercita que parece muy buena, muy galán, muy hermosa, pero es una tentación y es una trampa para tu vida. Diga aleluya, diga gloria a Dios, diga amén. O a veces viene vestido de alguien muy guapo, de alguien que se parece, pero no tiene nada que ver con tu camino ni con tu destino. Dígale al que está a su lado, Dios me está hablando. Dios le advirtió a este hombre. Dios le dijo a este hombre: mira, tú has caminado conmigo. Lo estoy parafraseando. Tú me amas, tú me conoces. Tú sabes que hay una profecía que voy a ir a la cruz. Tú sabes que hay una profecía que voy a morir, que los voy a abandonar. Y en el capítulo 14, en todo el capítulo, desde el principio, la palabra nos enseña y nos dice que faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Había un decreto de muerte contra él. Satanás quería matarlo. Y no solo quería matarlo, quería dispersar a todos aquellos que andaban con él. Y quería que Pedro negara a Jesús. Porque el enemigo tiene una agenda contra nosotros. No lo olvides. El enemigo tiene una agenda. Si solo estás sentado, Satanás te agarrará bien fácil. Pero si tú estás alerta y si tú estás ahora, te das cuenta que hay un trabajo que tienes que prevalecer, que tienes que permanecer. Si Pedro falló, imagínate nosotros. Pedro caminó con Jesús, comió con Jesús, palpó a Jesús. Nosotros nunca lo hemos visto, ¿o sí? Nosotros lo hemos visto en fe.
¿Sí o no? Lo hemos visto en fe. Y este hombre le falló. Dice la Escritura que mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Muchos acontecimientos estaban pasando en ese tiempo. Muchas cosas estaban ocurriendo y era la preparación de la Pascua, la preparación de la muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos está preparando para este evento jueves y viernes y sábado y domingo, para que nosotros nos entreguemos de verdad. Hermanos, ¿cuántas personas has invitado para este evento? ¿O estás negando a Jesús y estás diciendo, tengo la excusa, es que me siento mal, es que no puedo hacer, es que tengo esto, es que tengo el otro? Pedro, por curiosidad, fue al lugar que no debía ir. Nadie le dijo que fuera a seguir a Jesús. Nadie le dijo que era el momento de ir. Jesús le advirtió y le dijo que no era el momento de seguirlo, que era el momento de esperar. Y le dio la palabra. Y a veces nosotros, Dios nos está recordando lo que nosotros debemos hacer, pero no le hacemos caso. Y cuando Pedro negó a Jesús, inmediatamente él recordó las palabras del Señor. Además, justo en ese momento el Señor estaba siendo llevado para comparecer ante el tribunal de Pilato y pasó por el patio, se volvió para mirarle. Dios mío, ¿cómo se siente volver a ver a aquella persona que has traicionado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente después de ver a aquella persona que le has derribado su imagen porque has hablado de él o de ella y la has acabado delante de alguien? ¿Cómo te sientes? Porque él dijo, no, yo no lo conozco, no sé quién es, que me caiga una maldición si yo lo conozco. Qué hombre más tremendo, ¿no? Pero era un hombre espiritual, escucha. Caminaba con Jesús, comía con Jesús, estuvo en la transfiguración, caminó en el agua, le cortó la oreja a uno de los soldados. Jesús arregló el asunto, pero él le falló. Diga, él le falló. ¿Cuántos de ustedes le hemos fallado a Dios en este tiempo? Quiero ver las manos de los sinceros. ¿Verdad? ¿Y cuánto le hemos fallado a la mamá, al papá? ¿Y cuánto le hemos fallado al esposo, a la esposa? No le hacemos comida ni nada. Ahí lo dejamos que vaya a comprar al McDonald's. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dice. ¿Y cuánto le decimos? Lávate tú los pantalones, yo no lavo. Y no atiendes. Que ya no quiero, estoy cansada, los niños. Y uno constantemente está inventando historias. Es un tiempo para pensar, hermanos. Un tiempo para reflexionar. Semana Santa es para las familias. Dios murió por nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Algunos tienen la falla de estar enojados toda la vida. ¿Y cuánto tiempo tienes de estar enojado con tu hermano? 20 años. ¿Y qué estás esperando para contentarte? Que se muera. Ir en la cama y decirle, te perdono, perdóname, te perdono. Hermano, eso no es así. La oportunidad es hoy. Dígale que está a su lado, la oportunidad es hoy. Por eso la falla no determina el futuro, porque la falla hoy se derriba. Diga al que está a su lado, todo el que falla sabe que hoy puede cambiar. Eso. Más fuerte. Más fuerte para Dios.
Me imagino cuando Jesús pasó que lo llevaban y miró a Pedro. Y Pedro lo vio y dijo, uff, si me lo dijo. ¿Y cuántas veces tu mamá te dijo, no, no, no? Y tú le dices, sí, 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 sí. No, no, no. Y tú dijiste, sí. Y cuando tu mamá te vuelve a ver, te dice, sí, tenías razón. En el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, en desobediencia. Dios le habló, Dios le dijo. Y Dios le dice a la iglesia ahora, es tiempo de no estar en las fallas, sino estar en el secreto con Dios. ¿Cuánto quiere estar en el secreto con Dios? Esta Semana Santa será diferente. Dígale que está a su lado, métase con Dios. Dígale, hay que orar, hay que leer la palabra. Yo solo de imaginarme a Pedro me quebranté. Yo no sé usted, pero yo dije, cuando él vio a Jesús, Dios mío, lo que sintió, todo el montón de palabrerías que le dijo y nada de eso cumplió. Todo el montón de cosas que le dijo y todo lo echó por la borda. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, se terminó Pedro, se acabó Pedro, se acabó todo. Pero Dios siempre tiene un plan mejor. Diga, Dios siempre tiene un plan mejor. Esto fue una humillación muy dolorosa para este discípulo, pero totalmente necesaria, porque a veces las fallas son necesarias, puesto que no había querido tener en cuenta la palabra del Señor. Y siempre que no queremos hacer caso a lo que el Señor nos dice, finalmente Él nos deja nuestros propios recursos hasta que nuestra confianza carnal es abatida hasta el polvo. Es mejor hacer caso a su palabra y no llegar hasta un punto de vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? No obstante, debemos apreciar algo. Si él había pasado 3 años con él, los más hermosos de su vida, ¿no había estado Jesús en casa de Pedro sanando a quién? ¿A quién? Hasta sanidades le había hecho. ¿A cuántos aquí Dios lo ha sanado? ¿Y cuánto tiempo usted ha dejado la Biblia empolvada en un lugarcito, aunque Dios lo haya sanado? Aquí hay un montón de sinceros. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a su barca de Pedro para que no se hundiera y se fue a pescar? Jesús lo eligió como uno de sus apóstoles. Jesús lo había enviado a predicar. Jesús lo había subido al monte con él. Jesús lo salvó de ahogarse. ¿Cuántos momentos entrañables quedaron en un momento desmoronados? ¿Y cuánto tiempo pasas en una iglesia y por un error, por un enojo, por una tontera, te vas de la iglesia y se desmoronan 30 años, 20 años, 10 años, 15 años, porque crees que ya no hay salida? ¿Qué tal si Pedro no hubiera tenido salida? Pero esta historia no acaba aquí. Todo esto llevó a descubrir a Pedro que era mucho más débil de lo que él creía que era. Él se creía espiritual. Él se creía Don Pedro. Pero él era débil. Y lo que él nunca se había imaginado que iba a hacer, lo hizo. Y esto te enseña algo en esta mañana. Tu boca habla lo que realmente no sabe, pero tus hechos hablan lo que realmente tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Porque los hechos hablan más fuerte que las palabras.
A veces nosotros pensamos que somos más fuertes de lo que pensamos. Pero no olvidemos que nuestra naturaleza es débil y nuestra naturaleza nos engaña. Y hoy tú tienes que recordar que Jesús murió específicamente para derribar esa naturaleza que había en Pedro y hoy en nosotros, para darnos su naturaleza, la naturaleza divina. Diga conmigo, la naturaleza divina. ¿Y qué vemos en Pedro entonces? Vemos una serie de pasos que todos tenemos que aprender en esta mañana. En primer lugar, tenemos que ver que él tenía una confianza excesiva en sí mismo. ¿Ustedes ven de aquellas personas que nunca escuchan un consejo? ¿Que nunca buscan un consejo? Ellos son sábelo todo, todo lo saben, nadie les puede decir nada, porque son excesivamente, creen que todo lo tienen resuelto y que todo lo saben. Diga al que está a su lado, todos necesitamos un consejo. Pedro tenía una confianza en sí mismo. Un paso. Segundo paso. Pedro se descuidó de la vigilancia de la oración. En Marcos 14, usted puede ver cuando Pedro, en Marcos 14, 37, 38, Pedro se apartó de la conexión. El Señor le recomendó que vigilara, que orara, pero él no oró ni vigiló. ¿Y cuántos aquí se les dicen, oremos, oremos, oremos? ¿Y qué pasa? Parecen autómatas orando 15, 5, 10 minutos y dice, me voy, ya cumplí. ¿Sí o no, hermanos? Porque Dios nos llama a la oración. Pedro se descuidó en la oración. Además, a partir del momento al ser arrestado Jesús, ellos quedaron solos y como el Señor le había dicho, separado de mí, nada podéis hacer. Él no continuó ahí orando, entrando con el Señor, sino que él fue a curosear lo que no debía hacer. Porque no tenía el poder en ese momento para poder sostenerse. Necesitaba ser más inteligente y sabio. Pero ¿por qué el Señor nos deja esta escritura? Porque en medio de toda la crisis que Jesús padeció hasta la cruz, todos lo abandonamos. ¿Quién lo clavó en la cruz, Pedro o nosotros? ¿Quién? Y dice, yo. Además, a partir del momento cuando huyeron y el Señor fue arrestado, en Juan 15:5, todo poder para vencer la tentación no viene del Señor, y por eso cuando no tenemos comunión con Él fracasamos. O sea, cuando una persona va a hacer algo, tiene diferentes pasos que son red flag, banderitas rojas que tú debes ver constantemente en tu vida. 1, no tener confianza en ti misma. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. 2, ejercitar vigilancia. 3, entender tu naturaleza. La batalla que estás librando, no debes usar las armas de la carne, sino pelear con las armas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, Pedro se había mezclado con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos en Marcos 14:54. Ponme Marcos 14:54. O sea que la caída y la falla no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue advertido, Dios le profetizó, Dios le habló, el Señor estuvo con él, le avisó. ¿Y a cuántos de nosotros Dios nos avisa las circunstancias de la vida?
¿A cuánto? ¿A cuánto reciben una impresión aquí de repente cuando sienten y dicen, algo siento como que algo no está bien? Dice la palabra, mientras tanto Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote y ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. ¿Dónde estaba Pedro? En el lugar equivocado. ¿Quiénes eran ellos? El sumo sacerdote. Eran los enemigos de Jesús. Eran los que lo querían matar. Era lo que habla Marcos 14, versículos 1 y 2 y 3 y 4. La historia de Marcos, la historia de todo esto que estoy hablando está en el libro de Marcos, en el capítulo 14, en toda la historia del capítulo 14. Y vemos a un Pedro desmoronado. Primero que nada observamos que Jesús siempre nos ha dado instrucciones y Dios le da instrucciones a la iglesia. Cuando ellos estaban en la última cena en el aposento alto y Él salió caminando, Él les dijo que su hora había llegado. Él les dijo que Él iba a morir. Él nunca les mintió. Él siempre dijo que Él iba a morir. Y yo quiero que usted piense aquí, ¿a cuánto Dios nunca les ha dicho la verdad? Dios nos ha dicho la verdad a todos. En Marcos 14:30, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, pero esta misma noche, antes de que cante el gallo, 2 veces negarás 3 veces que me conoces. El Señor sabe cuando nosotros le vamos a fallar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabe. Y algo que aprendí, y lo voy a hacer rápido, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Dice la palabra, tengan cuidado de no caer si piensan que están firmes. Y lo primero que voy a enseñarles es, no basta con buenas intenciones. Pedro no tenía una mala intención. Pedro no quería negar a Jesús. Pedro no quería ser infiel. Pero el temor, el terror lo hizo desmoronarse. Tú no sabes lo que va a pasar en medio de la crisis. Tú no sabes lo que va a pasar donde no debes ir. No lo hagas. Porque no es correcto tener solo buenas intenciones. Hay que pensar antes de hablar y hay que pensar antes de actuar y hay que pensar antes de hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, ¿por qué está tan serio si hay que pensar en serio? En Proverbios capítulo 13 versículo 3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Y el abrir la boca puede arruinarlo todo. Dice, wow. ¿Qué pasaba con Pedro? Hablaba demasiado. Hermano, la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Pedro se hablaba, era buenísimo para hablar. Y en Proverbios capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. ¿Cómo dice? El mal no te alcanzará ni los malvados tendrán nada contigo. Entonces hay que pensar antes de hablar. Esta Semana Santa hay que estar callados con el Señor Jesús, en el secreto con Dios, preguntándole qué cosas debo cambiar de mi hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha oído a algunos hablando en secreto? Sí, hay muchos que hablan en secreto. Pero los secretos no están sin descubrir delante de Dios. Diga aleluya, diga gloria a Dios, diga Señor. En la vida de Pedro, Jesús nos enseña que necesitamos totalmente su fuerza y no sucumbir en medio del caos.
Hermano, estamos en un tiempo difícil en este mundo, en este tiempo. Estamos en un tiempo donde debemos escuchar bien lo que hoy escuchamos. Estamos en un tiempo de no opinar, sino escuchar. Estamos en un tiempo donde el mundo está hablando muchas cosas y el mundo está haciendo muchas cosas, pero la iglesia debe estar orando en secreto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a regalar otro punto. Aún Jesús no había muerto, pero él conocía la debilidad de Pedro, un discípulo que necesitaba madurar y mantenerse radical en un tiempo como este. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su vida de discipulado? ¿Es usted un discípulo radical? ¿Es usted un discípulo maduro? ¿Es usted un discípulo movible o es un discípulo inconmovible? Pregúntele al que está a su lado, ¿eres discípulo o no eres discípulo? Pedro demostró que a pesar de estos 3 años, él tenía áreas que tenía que enfrentar, como la área del miedo, del terror, la área del temor. ¿Cuántos aquí parecen muy valientes, pero han tenido temores en su vida? Levante la mano a los que han tenido temores. Señor, míralo, Señor. Diga conmigo hoy. El temor no es parte de mi vida. En tu trabajo no debes temer saber quién tú eres. En donde quiera que tú camines, nadie debe saber en secreto que tú eres un cristiano de la secreta. Todo el mundo debe saber que la iglesia tiene luz, que vamos a hacer luz, que vamos a alumbrar la oscuridad y que tenemos luz ahora. Dáselo más fuerte, Señor, dáselo más fuerte. Una pregunta que debes hacerte hoy: ¿en qué áreas de tu vida estás negando a Jesús? ¿En dónde estás negando a Jesús? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás haciendo? Iglesia, el Señor me dio una palabra y Él me dijo esta palabra y yo la digo con toda humildad. Y yo me humillo delante del Señor porque yo no soy ninguna persona perfecta. Yo estoy en el proceso. Estoy en el proceso para caminar en su humillación. Pero yo le digo una cosa: no tome en vano el sacrificio del Señor. No tomemos en vano recordar esta Semana Santa el trabajo de hacer la obra de Dios y dejar de fallarle a Dios, porque necesitamos cambiar la historia de la iglesia en Estados Unidos. Diga aleluya. A muchos no les importa ni siquiera venir a la iglesia. Muchos que están en línea pueden estar aquí, no están enfermos, solamente que están cansados. Hermano, pero este es un tiempo de no cansarse para no sucumbir. Y yo le pregunto, hoy tiene que hacerse una pregunta: ¿en qué áreas usted está negando a Jesús en esta mañana? ¿Cuáles son las áreas donde usted niega a Jesús constantemente? Porque Pedro lo hizo una vez. Pedro falló una vez. Y usted se da el lujo de despreciar la palabra, despreciar la iglesia, despreciar a Jesús, despreciar su obra, despreciar el sacrificio. Pero hoy es tiempo de arrepentirse. Diga aleluya, diga gloria a Dios, diga Señor, cámbianos. ¿Cuántos están contentos todavía? ¿Cuántos quieren cambiar en este día? ¿Cuántos quieren entrar en una esfera de gloria y decirle: Señor, Señor, no quiero fallarte, pero no quiero hacerlo con mi fuerza, sino con tu fuerza, Señor? En Proverbios 24:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. En 1 Corintios 10:13, en la Nueva Traducción Viviente, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas
de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Iglesia, el Señor dice: yo estoy con ustedes para levantarlo de toda falta y de toda falla. ¿Cuántos quieren ser levantados ahora? ¿Cuántos quieren tener una vida cristiana diferente? ¿Cuántos quieren ser cristianos diferentes? Hermanos, ¿saben lo que me dijo el Señor? Y yo se lo digo con mucha humildad delante de Dios. Este es un tiempo que la iglesia debe oír la palabra a través de tu boca. Este es el tiempo donde la iglesia necesita oír esta palabra. Él me dijo: la iglesia lo necesita. Porque yo le decía: Señor, es que aquel se va a poner bravo, es que aquel no me va a querer, es que aquel no va a... aquel me va a rechazar, es que aquel... Y el Señor me dijo: hazlo por mí. Porque uno siente tentado a solo decirle las cosas bonitas, hermanos. Pero yo no estoy aquí para agradarle, estoy aquí para ayudarle, para llevarlo al cielo. Diga: usted irá al cielo. Tiene un trabajo para ir al cielo. Tiene un trabajo para dejar de hacer las cosas que uno hace. Tenemos un trabajo, hermanos, gloria. Vamos a sacar a la gente del infierno. ¿Sabe lo que vino después? Para Pedro, no he terminado porque es mucho, la verdad. Es demasiado. Cuando las mujeres van a la tumba y el Señor resucita, les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vayan y anuncien. Y dice el ángel: pero también díganle a Pedro. ¡Wow! Porque Jesús tenía interés en que Pedro supiera que él no guardaba rencor ni guardaba la falla, sino que quería que él siguiera pastoreando. Y después, cuando se encuentra con él, le dice: ¿me amas, Pedro? ¿Cuántas veces le dijo que me amas? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3. ¿Cuántas veces le confirmó el Señor que él estaba bien? 3 veces. Diga aleluya. Diga gloria. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Porque Jesús no ve solo la falla. Jesús te dice: yo te confirmo, yo te afirmo, y yo te digo: sigue adelante, levántate y ya, no más. Vamos, dile que está a tu lado: levántate. Dígaselo más fuerte: levántese. Levántese de su lugar y diga: levántase. Vamos, dígaselo. Levántese de su lugar y dígale: levántate. Haga un acto profético y diga: levántese. Levántese. Derribe la falla, derribe el pecado, derribe la injusticia, derribe la maldad. Hoy es tiempo de levantarse, porque un Señor, Cristo ha resucitado. Cristo ha... Oh, Sharabakaya. Porque el Señor nos eligió. Porque el Señor eligió a Pedro. Y el Señor, ¿y sabe qué le dijo a Pedro? A ti te doy las llaves de la iglesia. Porque después de la prueba, después de la falla, viene la gloria. Dígale al que está a tu lado: no te quedes en la falla. Díselo más fuerte. Dale una palmadita para que lo escuche. Dale más fuerte, dale más fuerte. Eso, que se oiga. ¿Usted sabe cuántos se sienten tan condenados toda la vida? Y andan en una condenación, cargando, ya se pueden sentar, cargando esa condenación. Si Jesús pasó por alto la vida de la negación, ¿qué tú no puedes perdonar que tú no hayas hecho? Algunos tienen preso a alguien ahí en el corazón y no lo perdonan, nunca lo perdonan, siempre están hablando de sus fallas. No dejes que nadie te diga más fallas.
Y si te vienen a recordar, ese es el diablo, ese no es Dios. Dios no le dijo a Pedro, oye, me recuerdo lo que me hiciste. Le dijo, ¿me amas? ¿Cómo le dijo? Dile al que está a tu lado, ¿me amas? Díselo 3 veces para que le recuerdes. Para que lo escriba, para que lo crea, para que lo ponga en la tabla del corazón. Dile, ¿me amas? Y Simón Pedro le dijo, ya no le dijo como le decía otras veces, Señor, tú sabes que esto y lo otro, y hacía bambalina y bailaba. Le dijo, Señor, sí te amo, le dijo la primera vez. La segunda vez, ¿cómo le dijo? Sí te amo, Señor. Y la tercera vez, ¿qué le dijo? Le dijo con tristeza, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. ¿Sabes qué me quebranta a mí, hermano? El corazón de Dios para nosotros. ¿Estás viendo la mano de Dios sobre nosotros? Te está diciendo, ¿me amas? ¿De verdad me amas? ¿Me amas? Ya no te quedes en la falta. Aquí hay gente que no se perdonan sus pecados. Pero Jesús vino. Él fue abandonado. Lo dejaron. Solo el hombre de la gracia no lo dejó, que fue Juan. Estuvo en la cruz. Estuvo ahí con su madre. Solo uno. Tan siquiera uno te va a quedar. Siempre habrá uno. Siempre habrá uno que cree en ti. Dile que está a tu lado. Dios siempre va a creer en mí. Alabado sea su nombre. Qué bueno es el Señor, hermano. Tengo tanto, pero ya voy a terminar porque ya miro ahí. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque vimos el paso, los procesos de Pedro. ¿Por qué él llegó hasta ahí? Porque tomó decisiones equivocadas. Y lo que hoy Dios nos está hablando es un tiempo de tomar decisiones para buscar a Jesús. Dígale que está a su lado, es su tiempo de decidir. Pedro era pero tan tremendo, que cuando Jesús le quiso lavar los pies, él le dijo, no, a mí no me lavas los pies. Es que él era tremendo. ¿Usted ha visto esas hermanas que usted le quiere darle un abrazo? Y dice, ay, gracias, así, todas tiesas. Esas hermanas que usted le quiere dar así, amor, y no se dejan. Esas hermanas que tienen que ser humildes para recibir. Esos hermanos que tienen que recibir humilde. A veces yo me acerco a un hermano, le quiero dar un abrazo y me hace. Y yo digo, ay, Señor. Diga aleluya, diga gloria a Dios. Diga, el Señor vive. El Señor es bueno. Voy a dejarlo ahí. Dice la palabra en Marcos 16:7. Y ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como él dijo antes de morir. Usted ve la gran importancia. ¿Por qué Dios no dijo Marcos? ¿Por qué Dios no dijo Lucas? ¿Por qué Dios no dijo fulano de tal? ¿No dijo María Magdalena que le echó un montón de aceite, que lo preparó para la tumba? ¿Por qué Dios le dijo Pedro? Porque hoy el Señor dice tu nombre y dice, dile a ellos, diga su nombre, dile a ellos, diga su nombre. Que se oiga su nombre, yo no lo oigo. Diga su nombre. Hoy le dice, yo te tomo en cuenta, yo te amo, yo ya me olvidé de eso,
Yo sabía que lo ibas a hacer. Yo sabía que eso iba a pasar. Eso fue en ese tiempo. Pero ahora es un tiempo de gloria. Es un tiempo de victoria. Hermano, la victoria está a la vuelta de la esquina. Tu victoria está a la vuelta de la esquina. Dile, la palabra está a mi favor. Dice la palabra que 3 veces lo negó, pero 3 veces Dios le afirmó. ¿Y qué dice la escritura? Que en la boca de 2 o 3 se confirma que el asunto de Dios era confirmar y decirle a Pedro: te voy a reubicar, hombre. Vas a seguir siendo el pastor. Vas a seguir haciendo la obra. Yo no me he olvidado de ti. What a power word. Qué poderoso. Diga, qué poderoso. Algunos se descalifican solo, pero Dios no descalifica a nadie. Dile al que está a su lado: no estás descalificado. Y aquí está lo que yo les estaba diciendo en Juan 21, 15, 18. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, le dijo, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Ya no le dijo que te amo. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Y sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Lo que le dijo: antes tú hacías lo que querías, pero ahora vas a hacer lo que yo diga.